Hola.
Muy buenos días, bienvenidos. Si quieren ir tomando ubicación, damos inicio. En principio, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy queremos presentarles un cambio muy importante para nuestra obra social, la implementación de la nueva normativa para medicamentos oncológicos y tratamientos especiales de alto costo. Esta normativa viene acompañada de nuevos procesos para la autorización, cobertura, provisión de estos medicamentos con el objetivo de hacerlos más claros, más ágiles y más transparentes. Este trabajo surge de la necesidad de ordenar, garantizar equidad en el acceso, cuidado al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema. Sabemos que estos tratamientos impactan profundamente en la vida de nuestros pacientes y nuestros afiliados. Queremos agradecerles el compromiso y pedirle que nos acompañen en esta etapa de implementación. La participación de hoy la haremos en inicio con el doctor Sergio Whisky, el doctor Gustavo Yankelevich y el doctor Sergio Jaime, quienes irán haciendo presentación del evento y del tratamiento del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un gustazo estar acá con ustedes. Gracias, Gustavo, por estar. Sergito, Natalia, a todo el equipo, bueno, nuestra Secretaria de Salud y la subse de Políticas Públicas, de Salud Pública, la doctora Denise Acosta y Anabel Pena, siempre le mando a la Anabela. Gracias a todos. Bueno, es muy importante y tiene una dimensión institucional y organizacional muy importante poder tener un vademecum de los medicamentos que son complejos en la indicación, complejos en la gestión de compra, complejo en el uso, en la efectividad, en la eficiencia que le tenemos que dar al sistema. Entonces, para
Para llegar a esas decisiones hay una construcción que hay que dar, y para llegar a esa construcción hay que darle un marco. Lo primero que uno aprende en gestión sanitaria es que la mirada se corre de un lugar de asistencial directa con nombre y apellido, con sufrimiento o con alegría que uno lo ve en la cara, a que uno se aleja y mira a la sociedad, no mira solamente al paciente. Y esa sociedad la tenemos que cuidar en forma integral, orientada a ese paciente concreto, ese nombre y apellido que tenemos enfrente. Es un gran cambio que necesita un conocimiento diferente al asistencial. Yo hace un tiempo aprendí que hay un estudio ético con esto que tiene un nombre y se lo quería compartir con ustedes porque este es el dilema que tenemos todos los días. ¿Qué es esto? No sé si aparece. A ver. El dilema del tranvía es esto. Básicamente viene un tren desbordado y uno tiene la opción de manejar una palanca. Viene un riesgo que uno va a optar porque agarre a uno o agarre a más. Es esto. Este es el dilema constante que uno tiene en la gestión sanitaria, que uno tiene una mirada poblacional y el paciente y la justicia tiene una mirada individual. Si uno opta, cuando uno está parado del paciente y no está parado ante que uno va a hacer todo lo imposible para que ese paciente tenga todo. Y eso puede significar que le saque mucho o mande el tren, ese riesgo se lo mande a esa gente que uno no ve. Esto se llama costo de oportunidad en términos técnicos, es decir, qué cantidad de plata yo le doy a un paciente y le saco a otros, porque los recursos al ser finitos, cuando yo le doy a alguien se los saco a otro. Bueno, este es el dilema constante que el sistema. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? O nos hacemos los ciegos y miramos solamente al paciente que tenemos adelante, pero esto nos genera una inequidad. El primero que llega se lo atiende con todo, y si sobra podemos atender al que sigue. Que en general se da eso. Cuando uno dice implícito, no es explícito la toma de decisiones, el paciente ingresa y en ese momento tenemos plata y no tenemos cortado algún prestador o no tenemos cortado algún laboratorio o droguería, le damos todo. Entonces, que eso es un dilema, porque yo puedo hacer eso y al que yo lo veo tratarlo, pero yo sé que dejo de tratar a otras personas. O porque estoy usando mal los recursos o una forma inadecuada, como fue el debate con vitamina D. Ustedes imagínense que nosotros gastábamos 600 millones para un análisis, 600 millones anuales, para un análisis que daba lo que daría en cualquier lugar de baja cantidad de sol, más del 80% bajo. Cuando vos tenés más del 80% bajo, lo que tenés que decir, se le da tratamiento los 4 meses que no tenemos o menos luminosidad y se da el tratamiento que sería 20 millones para todos anuales. Esa es una decisión que piensa que esos 600 millones los puedo destinar a otra alternativa, que nosotros lo destinamos a hacer el HPV, que nos sale 750 millones por año. Bueno, esas son las decisiones que uno tiene que tomar y ese es el dilema constante que nosotros debemos tomar desde un lugar poblacional y no desde un lugar individual. Pero tenemos que acompañar a ese colega, a ese enfermero que está al frente de ese paciente para que le dé lo máximo que se le pueda dar en ese contexto dilemático. Pero además, este es el dilema ético, pero además hay un dilema también que es de equidad. Esto es Chubut. Esta es la población o la pirámide poblacional. El que está a la derecha no es mía, o a la izquierda de ustedes, es la pirámide poblacional de aquellos habitantes que no tienen obra social. Fíjense que la curva o la parte más ancha que llega como máximo es a los 64 años. Esa es la expectativa máxima de vida sólida. Y los que tienen obra social, 84. Son 20 años de diferencia. Que ese es
el objetivo que tenemos que tener en salud, que la gente viva mucho, que no muera prematuramente y además que viva bien, que eso se llama quali, que tenga buena calidad de vida y muchos años de vida. Eso contextual uno lo tiene que tener, porque es imposible construir una sociedad sana si uno construye desigualdades, y uno no se puede hacer el sonso de eso. Entonces, ahí también entra otra parte ética muy importante que hay que contextualizarlo. Los que tienen obra social viven como Japón, 84 años, si Japón está un poco más, me parece. Y los otros viven como una sociedad de países no desarrollados. Entonces ahí, y el dilema se le agrava a eso, que ustedes saben que ceros, el 40% lo pone el afiliado de su financiamiento, pero el otro 60% lo pone la sociedad vía impuestos. Es decir, que ese 60% que se pone es de personas que no van a usar el sistema. Básicamente son las personas que están en la pirámide poblacional que tienen menos expectativa de vida. Y entonces eso también hay que verlo, porque si no lo vemos, estamos tomando decisiones con la palanca hacia donde mando el riesgo en forma inadecuada. Bueno, ese es el rol que tienen los sistemas o las instituciones que le dan gobernanza a la toma de decisiones. Ese es el contexto conceptual de donde nosotros arrancamos que es lo que hace la política, cómo los conceptos los transformamos en acciones. Bueno, ustedes saben que el sistema sanitario tiene 3 grandes ejes. Es el modelo de gestión, que es el modelo político hacia donde uno va, el modelo de financiamiento y el modelo prestacional. Hoy vamos a hablar del modelo prestacional de las enfermedades complejas que requieren tratamientos de alto costo. ¿Y cómo lo vamos a hacer sin perjudicar a las otras prestaciones que tenemos que dar, principalmente para que la gente no se enferme? Si se enferma, tratarla adecuadamente, y si está en riesgo de vida, tratarla urgentemente. Esa es la idea. Para eso, como todos sabemos, tiene que haber un modelo de financiamiento. Para que exista ese modelo de financiamiento, nosotros llegamos a ceros en un momento crítico en el cual tenía este déficit, 6.500 millones de pesos por mes en octubre, que estábamos pagando julio. Si no solamente teníamos ese déficit corriente, sino que teníamos un déficit de más de 120 días por medio de retraso de pago. Entonces, esos 2 déficits se trabajaron fuertemente. Un déficit que se fue creando con el tiempo, como todas las cosas, las bolas de nieve empiezan chiquititas, pero después se agrandan y esto era una bola enorme. Fíjense que por allá por marzo del 23 había empezado esto y no se tomaron las medidas adecuadas para que el fogonazo que vino en octubre del 23 con la inflación no pegara tanto. Pero bueno, sucedió. Si nosotros ahí donde está, acá a ver si no sé si se ve ahí, donde está el pico ahí de... Acá, nosotros entramos por acá, si nosotros empezamos a tomar medidas y vamos a ir intentando que este déficit que está acá abajo no sea tal y ya lo recuperamos. Básicamente se tomaron este déficit que generó, que nosotros recibimos en octubre, pasa lo que pasa cuando los recursos, uno de los recursos escasos, que es el económico, el financiamiento, está fallando, entonces hay cortes imprevistos, tuvimos cortes. La falta del Vademecum hace que es como tener un restaurante sin carta, que cada uno venga y pide lo que quiera y nosotros salimos corriendo ante cada pedido. Imagínense un restaurante funcionando así. Bueno, eso es lo que nos pasa. Además, la cobertura es implícita. Cuando uno tiene así que todo vale, el primero que llega se lleva todo y después va bajando hasta que el décimo o el milésimo cuando llegue no va a tener nada. Los pagos atrasados generan una falta de confianza institucional y por eso lo ponemos en mejora. ¿Qué marco conceptual hacemos para darle gobernanza al sistema? Básicamente poner objetivos, poner un proyecto. Y en ese proyecto nosotros tenemos un triángulo de hierro clave. Todo tiene que ser un equilibrio
entre equidad, eficiencia y satisfacción de nuestros usuarios. Tiene que haber un equilibrio. Si uno se va mucho a la eficiencia y te lleva puesto la satisfacción de los usuarios, que no solamente es el paciente como centralidad, sino son los trabajadores, son los profesionales. Y por otro lado, cuando uno no tiene eficiencia no puede dar equidad. Entonces, a igual enfermedad, a igual tratamiento, deja de existir. Y cuando no hay eso, el sistema se cae, se colapsa. Entonces tuvimos que ir armando eso y básicamente reconstruir una confianza de pago, no solamente de pago de plata, sino de pago de prestaciones, de la palabra. Es decir, esto te lo puedo dar y esto no te lo puedo dar. Es complejo laburar eso, pero bueno, en un contexto de argentinidad al palo, cuando la inflación se dispara, porque nada alcanza. Bueno, por suerte tenemos la fortaleza cultural y social como para bancarnos esos momentos y podemos existir como sociedad. Otras sociedades no se la bancarían. Nosotros tenemos esa resiliencia y bueno, lo pudimos bancar como sociedad y nosotros en el equipo lo pudimos bancar con algunos costos de estresazos, pero lo pudimos bancar. Herpes para mí y pico hipertensivo para Martín. Algunas operaciones raras que aparecieron ahí, tumorales, bueno, todas las cosas que suceden cuando uno se expone a esa constancia del riesgo permanente. Lo que le decíamos, nosotros siempre conceptualmente tenemos que tener marcos conceptuales hacia donde tomamos la macro decisión y la micro decisión, cosas que estén armonizadas, si no es un caos de toma de decisiones. Nosotros nos pusimos la confianza como elemento central, como un eje estratégico clave. La confianza es tener fe, es con fe. Es creer en que las cosas se pueden hacer de acuerdo a la palabra que uno da. Es recontra complejo en este contexto donde la dirigencia hoy somos la casta desconfiable. Entonces reconstruir eso, más allá de lo personal, que puedo estar por arriba o por debajo de la casta o afuera de la casta, estoy en ese es el contexto en el cual tomamos decisiones. Eso es clave, es un diálogo para construir calidad prestacional. La calidad básicamente está en una construcción de confianza y para construir calidad y confianza tenemos que ser transparentes. Nosotros todos los datos, lo que gastamos y todo eso está hoy todavía en Excel, ya lo vamos a hacer más amigable en nuestra página. Y por otro lado, cada vez que tomamos una decisión para hacerlo eficiente, lo hacemos público, hay debates, hay enojos, como todo debate argentino, pero bueno, es parte de dialogarlo. Y de a poco vamos a ir construyendo un diálogo constructivo en un diálogo de echada de culpas nada más, sino de construcción de soluciones. Esto nos llevó a que nosotros el mes pasado, en febrero, logramos estabilidad financiera. Nosotros de ahí podemos empezar a trabajar más tranquilo en tratar de que las prestaciones nuestras sean explícitas, es decir, que la gente sepa con qué lo vamos a tratar, que nuestros profesionales sepan cuál es la herramienta terapéutica que nosotros disponemos, que además nuestro backup, que cuando falla se nota, todo el tema del buró, de nuestros trabajadores de finanzas, nuestros auditores, nuestra directora de obra social, Paula, sepa hacia dónde vamos, no solamente en las ideas, sino en los marcos normativos que nos van a hacer dialogar todos los días cuando aparezca un cáncer de útero, cuando aparezca un cáncer, y vamos a ver cuándo se deriva y cuándo no se deriva. Todo eso se construye en estas normativas que son instituciones. Las normas estas son instituciones. Y básicamente lo que estamos haciendo ahora en micro, pero después es dialogando con la sociedad, con los actores claves primero, pero después con la sociedad en general. Por eso no solamente es un acto o una reunión con ustedes, sino es una reunión que trasciende las puertas, porque esto impacta en esos 2.000, 3.400 personas que tenemos por año con cánceres o enfermedades complejas. Impactan en esas personas. Y en esas personas tienen familia, así que impactan casi en 15.000 personas en forma directa a lo que nosotros estamos hablando,
y sobre todo en aquellos que nunca la van a usar, pero saben que tienen el riesgo de tenerlo. Entonces, da certidumbre y las sociedades con certidumbre empiezan a ser menos violentas en el trato cotidiano. No es una cuestión menor, no es solamente que se termina con el tratamiento de un cáncer, sino que construimos otras cosas tan importantes como estar saludable. Estos son los ejes fundamentales y los ejes estratégicos que nosotros trabajamos fueron estos. Innovación en salud, nos van a escuchar mucho hablar de cómo nos estamos asociando a salud pública con la historia clínica digital. Es una herramienta clave porque integra los sistemas, integra el cuidado y eso que siempre añoramos, que el sistema esté integrado y que el cuidado sea integrado e integral, se logra con la información. El nexo es la información y la historia clínica es una herramienta legal de derecho que se debe aplicar. Así que ahí estamos con eso, pero además tratando de poner otras herramientas de novedad, de TICs, de tecnología de información y comunicación. Y obviamente que la inversión en el recurso humano y la inversión en nuestros actores claves es lo que nosotros también le estamos metiendo mucho. Vamos a empezar a hacer este mes el primer curso de capacitación de 170 personas obligatoriamente del instituto, de los 600, que tienen cargos jerárquicos. Van a hacer este curso, que es un curso de capacidades blandas, empatía, manejo de equipo, liderazgo, y después de recursos básicos que tenemos que tener, economía de la salud, gestión y otras cosas. Bueno, eso es los 2 puntos. Pero fundamentalmente hoy vamos a estar hablando de la calidad de atención y servicio de la salud, que es el modelo prestacional, y la eficiencia financiera y operacional, no como un norte, sino como un elemento que busca el equilibrio para intentar ir a buscar la equidad y tratar de ir a buscar la satisfacción de todos los usuarios, que no solamente es el paciente, sino toda una cadena y un ecosistema de asistencia. Y cuando nos metemos en medicamentos, puntualmente, nosotros ahí tenemos inversión inteligente es el tema, es el lema. Esto es comprar lo adecuado, lo que aporte más valor en salud, de acuerdo al costo. Y eso es importante, esto que yo dije, los objetivos del sistema sanitario es que uno viva más. Por eso siempre se priorizó primero materno-infancia y después aparecimos los mayores con nuestra carga de enfermedad, pero fundamentalmente lo que busca el sistema es que la gente, con la inversión que hacemos en salud, imagínense que Ceros el año pasado invirtió 280 millones de dólares en todo el año. Es mucha plata. Salud pública, 340 millones de dólares. Es muchísima plata para un sistema, para 60% de la comunidad. Entonces, cuando uno lo divide per cápita es mucha plata. Entonces, tenemos un imperativo ético de que hacerlo eficiente, porque comparativamente con otras provincias y con otros países estamos muy bien financieramente. Lo que tenemos que mejorar nosotros es la gestión, y ese es el desafío ahí de comprar lo adecuado. Para eso, no solamente alcanza comprar lo adecuado, sino comprarlo bien. Y comprarlo bien le doy con un dato. Para esclerosis múltiple teníamos Novartis, el tratamiento era 4 millones de pesos por mes, y decidimos comprarle a Vagó 38.000 pesos. Eso es comprar bien. No es comprarle a la trochita, medicamento de la trochita. Estamos comprándole a Vagó. Entonces, en eso cada cosa que tomamos la decisión es que haya calidad. La calidad del medicamento, hay un organismo que es ANMAT que lo determina. Y es bueno el ANMAT, es reconocido a nivel internacional. Así que es muy sólido el ANMAT. Entonces, no es una institución con vicios que tienen otras instituciones. Es muy sólida y tiene mucha gente formada y comprometida. Y lo más importante es gastar menos en lo inadecuado. Hay tratamientos que ustedes saben, el vademecum de prestaciones de PAMI hace rato que tiene el PMO. Hace rato que se sabe que el 30-40% son de prácticas que ya no deberíamos usar. Y las seguimos pagando. Entonces, ese 40% está en todos lados. Hay que buscarlo, trabajar, porque cuando uno es médico y agarró ese caminito, lo más duro siempre es cambiar
cambiar con alguna recetita que a nosotros nos estaba dando resultado, y eso lo tenemos que trabajar, como ser lo que le explicaba de vitamina D. Acá nosotros trabajamos mucho con el concepto, después les vamos a pasar a todos este concepto de costo de oportunidad. Esto es lo que decíamos, cuando uno trata a una persona con un tratamiento puede dejar de tratar a otras personas, y eso en la población se pierden muchos años de vida útiles para la sociedad y para esa persona. Y esto se da constantemente. Muchos de los tratamientos que nosotros, TAVI, ¿qué estamos viendo con TAVI? Que es colocar una válvula vía punción, por la femoral vamos y colocamos. El promedio de sobrevida que tienen son de 2 meses, promedio de vida, algunos que están bien, pero bueno, tenemos que hacerlo eficiente ahí y efectivo, seleccionar bien el paciente porque se come la internación y está en esos 2 meses internado viviendo los últimos 2 meses de su vida encerrados. Entonces, es una decisión, entonces tenemos que ajustar ahí el tratamiento, son entre 100 millones es el dispositivo, y la internación y todo otro son 100 millones más. Entonces, esto sucede constantemente y hay que elegirlo muy bien y decirle a esas personas que este tratamiento, lo que significa en expectativa de vida, y es durísimo, pero bueno, estamos armando un dispositivo institucional que va a acompañar esa toma de decisiones, a asesorar a nuestros profesionales, pero también a la familia y sobre todo al que tiene que decidir, que es el paciente. Acá le pongo este ejemplo de cuántas vidas con una inversión para un paciente y cuántas con esa misma plata, cuánto uno puede hacer. Esto es parte de nuestro trabajo cotidiano y sobre todo teniendo una experta en esto como es Natalia Jorgensen, que nos ayuda muchísimo con esto. Los recursos que siempre uno mira es lo financiero, pero fundamentalmente los recursos que tiene una institución son escasos, pero son variados. Por suerte, hay una canasta de recursos. La política, que es la toma de decisiones de conceptos, tomas de acciones de conceptos. La economía, que es lo que estábamos hablando. La organización, que lo que estamos haciendo ahora es tratar de tener una organización diferente con un vademecum consensuado y validado por todos. Eso arma organización. Conocimiento, nosotros contratamos asesores de aquellas cosas que no manejábamos bien, caso Gustavo, caso Natalia, y cerramos un acuerdo con el IEX, que es un instituto de investigación de efectividad clínica, que está relacionado a la UBA, que nos va a ir dando herramientas de conocimiento de algunas cosas que podemos aplicar y algunas cosas que no son costo eficiente o costo efectiva, que ya están validados y analizados, porque vamos a hacer cosas que ya en otros lugares demostraban que no eran efectivas. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir metiendo. Vamos a capacitar a nuestros profesionales, a nuestros trabajadores, porque el trabajo clave en nuestra organización es el de contacto. ¿Cómo ingresa la persona? Si nosotros ponemos agasalla en la entrada, obviamente que no va a entrar a nadie y vamos a tener bajo gasto, pero vamos a tener baja confianza en nuestros afiliados. Y la otra es el vínculo. Es una construcción, es una inversión que hay que hacer. El vínculo en la diferencia, que es el desafío que tenemos constantemente para lograr un consenso para que el cuidado mejore. Logramos el equilibrio financiero, les dije en febrero. Arrancamos de esta torta de gasto, que eran 22.000 millones, y el gasto más importante era medicamentos. El medicamento era de 23, se fue a 34%, y nosotros esa porción de azules en el año pasado, y se genera una puja distributiva, porque esa torta es limitada, son 22.000 millones, si se lleva más medicamentos, los que lo sacaron fueron a los sanatorios y a los colegas, y después a todos, laboratorio, todo, pero donde se notó más es en la parte de honorarios y en la parte de internación. Fuimos acomodando, de ese 34 que tenemos lo llevamos a 30% y tenemos que bajarlo un poco más, 28% estaría más, porque nos va a permitir holgura en mejorar
aquellas prestaciones que nosotros queremos promocionar y aquellas cosas que son esenciales tener y tenerlas seguras. Esto nos llevó a que suceda esto que está abajo. Hay una pelea de perros el año pasado tremendo, que no se podía pensar. Por eso es bueno cuando uno se pone enfrente a una organización que está en crisis, dedicarse a la crisis, pero poner en el backup gente que vaya pensando para que llegue a esta situación. Eso es lo que hizo Gustavo y Natalia, además de comerse nuestros apuros y nuestras desesperaciones, nos fueron produciendo este Vademecum, nos fueron haciendo gestiones para tener medicamentos esenciales para los jubilados, que la semana que viene lo vamos a estar dando, bueno, varias cositas que vamos a ir trabajando. Fíjense lo que dice abajo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ningún país, por más rico que sea, está capacitado en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida. Ningún país. Y eso lo tenemos que aceptar. Todos lo sabemos, pero hay que ponerlo. El Vademecum es eso, es decir, esto podemos, es un Vademecum muy importante comparativamente con otras. Pero bueno, es esta tarde de salir de las 3 I. Ser ineficiente, ser inequitativo y tener insatisfacción, es lo peor. Porque de todo esto, si nosotros como trabajadores de salud, si nosotros como gestores de salud, y además si los afiliados que aportan, hay una insatisfacción, todo el resto no sirve de nada, por más que sea equitativo o ineficiente. Entonces, darle sentido y un propósito a nuestra relación de cuidado de salud es trabajar sobre una cobertura explícita, es decir, qué es lo que tenemos, a quién se lo damos y cómo lo financiamos. Salir de lo implícito. Y básicamente, acá Natalia siempre pone que es una subida de montaña, como toda subida de montaña, nosotros vamos con un objetivo, que es el Vademecum de alto costo, protocolos por patología, auditoría especializada, que la tenemos contratada, ahí está nuestra auditora, auditoría de facturación, no hemos encontrado en facturación cosas. Un paciente en 2 días consumió 25 frascos de Propofol, facturas que salieron autorizadas por 117.000, la autorización por 117.000, y en algún lado se le agregaron 2 ceros y terminó siendo 11.700.000. Bueno, todas esas cosas nosotros las vamos trabajando, es durísimo, pero es el rol que tenemos y es lo necesario para hacer. Hay que transparentar eso y eso vamos trabajándolo. Y lo que estamos armando, además, es un dispositivo de seguimiento de pacientes. Los complejos, que son 3.400, y los otros, eso es el 2% de nuestros afiliados, que se llevan el 50% del gasto, y otro 9-10% se lleva el otro 30%. Así que en el 12% de nuestros afiliados está el 80% del gasto de la obra social, de esos 280 millones. Una afiliada con una enfermedad rarísima, que está bien hace años, consume o se invierten en ella 250 millones por mes, ¿no? Para que tomen dimensión de lo que se logra con la solidaridad. A mí, ni 4 millones por mes puedo pagar. Y si estoy en este grupo, si llego a tener esa misma enfermedad, hoy el sistema lo puede bancar en este concepto de solidaridad. Para llegar a la cobertura explícita es trabajoso, pero es la única manera, es el único camino. No se puede subir la montaña en forma recta. Siempre hay que ir en zigzag, a veces bajar, volver a subir, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Y es lo que estamos invitándolo a ustedes a que nos acompañarlo en el esfuerzo que hacen todos los días, pero también pedirles un extra, que ese extra que es el dar que tiene la humanidad, lo tenemos que construir así, no hay otra manera, no hay magia para esto tampoco. Estos son de lo que van a hablar hoy con Gustavo, con Sergio y con Natalia, y vamos a dialogar con ustedes, pero tiene varias cosas. Todo lo que fui hablando está metido en esta normativa, y fundamentalmente acuérdense que nosotros la salud la consideramos un derecho. Esto es construcción de ciudadanía. La ciudadanía es ejercicio del derecho.
el pasivo no construye ciudadanía. Entonces nosotros ahí queremos ser proactivos y construir ciudadanía en el ejercicio de un derecho que es estar cuidado adecuadamente en forma equitativa. Tener claridad con los afiliados de lo que vamos a hacer y consolidar las mejoras obtenidas hasta la fecha, pero es un gran desafío. Imagínense que nosotros recién estamos haciendo el vademecum de estas 300 moléculas. Hay un vademecum ambulatorio que son más de 600, ¿no? Y vamos a tener un vademecum de medicamentos esenciales que van a ser para los sectores más vulnerables, que se lo vamos a dar en forma gratuita. Logramos empezar a salir de ser reactivos, esperar la enfermedad. Empezamos con HPV, con sangre oculta en materia fecal, y vamos a ir por mamografía para que no solamente un sector de la sociedad tenga mamografía cada 6 meses, cuando no está indicado, pero la tenemos, sino que no haya sobreprestación en los más cuidados, sino también que haya prestación en aquellos que no los vamos a buscar, que es mirar qué mujer tiene la edad adecuada y si se hizo la mamografía, y si no se la hizo, ir a llamarla por teléfono y que se la haga. El HPV, saben ustedes que si detectamos a una mujer que tiene, aumenta el riesgo, y a esa mujer hay que hacerle todo el seguimiento, colposcopía, Papá Nicolau, pero solamente el 12% tiene HPV positivo. El resto, sabiendo que no lo tiene, podemos lograr 5 años de tranquilidad o 3 años de calidad como mínimo. La sangre oculta lo mismo. Tenemos 5.400 endoscopías y para hacer endoscopía de acuerdo a las tasas de prestación internacionales deberíamos tener 2.500. Pero estamos teniendo cánceres de colon que llegamos tarde. Entonces ahí hay que reorientar el esfuerzo y tratar. Por eso la sangre oculta, ir a buscar lo que tienen sangre oculta. Y de tipo eso, el propósito general, ¿para qué existimos nosotros como servicio de obra social? Y la otra es todas las motivaciones de tipo estratégico para que ese propósito se consolide. Y esto es lo que dijimos: participación de actores claves, consistencia, coherencia, estabilidad y transparencia son los principios de una buena gobernanza para darle legitimidad al proceso. Usted sabe que los procesos tienen 2 patas potentes, la legalidad y la legitimidad. Básicamente lo que importa no es el marco normativo, sino la legitimidad, y la legitimidad se construye así, con estas presencias y estos diálogos. La idea es salir de lo que está a la derecha de ustedes, que la obra social y todos sus afiliados no tengan ese pilar abajo que se está doblando por todos lados y en cualquier momento se cae como las torres de gemelas, sino construir algo sólido y flexible, no rígido. Y a eso lo invitamos, a intentar en esta flexibilidad del mundo cambiante, donde el otro día me asombraba que en cada especialidad hay aproximadamente 5.000 trabajos todos los días, trabajos nuevos, que nos requeriría leer cada 12 segundos uno. Eso es imposible. Y construir un ecosistema colaborativo de crecimiento, de mejora financiera, de mejora relacional, que al instituto no se lo vea como el área burocrática gris que toma decisiones para que ustedes no gasten. En realidad nosotros queremos gastar en aquellas cosas que sirven a la gente. Y ponernos de acuerdo en eso, porque tal vez vamos a tener diferencias, pero hay evidencia que nos puede ayudar y compartir esa evidencia para tomar la mejor decisión. Hay evidencias de trabajos, de evidencia sólida, multicéntricos, doble ciego, que tienen una fortaleza enorme. También hay evidencia de gestión, hay mucha evidencia. Esto es una rama de cómo podemos evitar pagar un costo de oportunidad enorme cuando en realidad lo podemos mejorar. Así que este es el desafío. Le agradezco mucho, le agradezco a Gustavo que esté acá y a Sergito, y disculpen lo largo de la conversación.
Sí, bueno, gracias Sergio por la oportunidad, gracias a ustedes por acompañarnos. Dos aclaraciones importantes. Si bien yo soy el que habla, esto es un trabajo de mucha gente atrás, mucha gente. Entonces, cada una de estas diapositivas está hecha por un grupo de personas que trabajan en el instituto, gente que hace auditoría externa y gente que estamos dentro de los consultores técnicos. Pero todo esto es trabajo de mucha gente y no es un trabajo para dar cátedra ni de cómo hacer las cosas, sino que es para acompañar la gestión del equipo de salud que está con los pacientes y la familia todos los días, que son los que lo reciben, los que hablan, los que lo escuchan, los que lo tratan, los que toman las decisiones en caliente, en la microgestión, y dar las herramientas que desde nuestro punto de vista sean las mejores para quienes tienen la fortuna o no de tomar las decisiones correspondientes. Como conflicto de interés, yo actualmente soy el director del Hospital Curí, que es el Hospital de Oncología de la Ciudad de Buenos Aires. Soy médico oncólogo, tengo especialización en gestión sanitaria, coordinador de la red de oncología de Ciudad de Buenos Aires y por esas cosas de la vida, en algún momento gerente de gestión estratégica de la superintendencia, donde nos conocimos hace 6 años, entre otras cosas, resolver de problemas también. No los quiero aburrir, solamente dar el encuadre para llegar verdaderamente a lo importante que es la normativa. Hay desafíos actuales del sistema, ustedes van a ver muchas diapositivas en donde van a ver la opinión económico-financiera de Natalia Jorgensen y de la mirada médica del que está con el paciente. Desafío del sistema, lo saben ustedes mejor que yo, es el acceso, los costos y la calidad. Los desafíos actuales es que estamos en una sociedad que está cambiando. Lo que antes eran cambios generacionales, ahora son cambios cada 2 años de cómo hacemos o cómo vivimos. Tenemos un impacto de la inteligencia artificial, generativa. Estamos, si uno toma el rubro energía, tambo lechero, salud, estamos en la 4ª hacia la 5ª revolución industrial. Tenemos un desarrollo muy importante de la inmunología, de la medicina de precisión. Hay cambios de hábitos. Uno hace 20 años, 30 años, o cuando yo era chico, era parecido a un mapache. Mi mamá no sabía dónde estaba. Yo jugaba al fútbol, estaba en los árboles a la escondida. Hoy los chicos están con la tablet directamente de muy chicos. Hay que hablar mucho de prevención y adquisición de conductas saludables. Fortalecimiento del tránsito del paciente, desde que va a su consulta, tiene un diagnóstico que muchas veces es desolador y cambia la expectativa de vida de lo que tenía, cómo hay que acompañarlo, que no es solamente medicamentos. El desarrollo de investigación clínica, una de las preguntas era ¿qué población tenemos? ¿Dónde estamos parados? Es lo mismo a lo que nos reportan desde los países centrales o de otros lugares. Y sobre todo, que es lo más importante y donde siempre se falla, muchas veces es la articulación con los actores sociales, que son los que culturalmente llevan la gestión, por más que uno haga la mejor planificación. La complejidad de la toma de decisiones tiene que ver por este viraje de lo que antes una adyuvancia o un ciclo de tratamiento, lo que era cáncer de mama, que costaba el equivalente a hoy a $60, nosotros estamos yendo ya a $60.000 en menos de 10 años, con todo lo que pasó en el medio. También hay una pandemia de enfermedades crónicas. Antes una persona a los 50 años era viejo. Ahora tenés gente de 70, 80, 90 haciendo un montón de actividades, o gente de 50, 60 años que se tiene que hacer cargo de familia, o gente con discapacidad, o que están emprendiendo algún negocio o están haciendo cosas. Y eso trae las famosas enfermedades crónicas no transmisibles, que yo voy a volver sobre esto, que son precisamente crónicas no transmisibles, con lo cual no es un tratamiento, sino que es una secuencia de tratamientos
en la historia del individuo. Y hay menos recursos por diferentes circunstancias y llegamos a un momento en donde hay una verdadera desfinanciación y donde hay un empobrecimiento en la forma en que uno piensa que podría tratar mejor a sus pacientes a lo que uno hace o hacía. Tenemos lo que dije antes, el avance de la medicina de precisión y la inmunoterapia, oncología, oncopediatría y oncohematología están en el mejor momento de la historia hoy. Enfermedades que hace 20 años tenían un pronóstico de vida, que estábamos hablando semanas y meses, nosotros estamos hablando de años con calidad de vida. Pero eso tiene un costo muy importante. Entonces aparece, además del blockbuster, aparece un nuevo término que se llama nicho buster, que son las CAR-T-cell, que cada aplicación es alrededor entre $1.500.000 y $700.000. Y ojo que son terapias curativas y se vienen. Así como están más desarrolladas en oncohematología, ya en cáncer de tiroides, cáncer de mama y sarcomas y otros tumores sólidos ya están dando muy buenos resultados. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, acá tenemos dos miradas. Una mirada de los que los médicos llamamos burócratas de escritorio. Entonces te presentan, Natalia, entonces te presentan el trabajo. Hay un señor que se dedicó a ver todo lo que la agencia europea tomaba como novedad. Y lo que se encontró es que la mayoría de esas evaluaciones de nuevas drogas daban una ventaja en sobrevida muy escasa, menor a 3 meses, con mucho costo de dinero, o sea que la mayoría de lo que iba hacia la EMA, que es como el ANMAT europeo, verdaderamente no daba muchos resultados. La mirada de los médicos yo tengo mi paciente con mi patología y quiero lo mejor para mi paciente. Bueno, desde el año 2011 y 2012 hemos quintuplicado la sobrevida en cáncer de pulmón, hemos sextuplicado en melanoma y hay un gran aumento de interacción de actores sociales en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Ya no es el paciente solo o una ONG que lo acompañaba, sino que hay una decisión política en todo el globo de alianzas estratégicas que han llevado a resultados muy buenos, pero acá viene la salvedad o la perlita. Cuando yo nací, que el hombre llegó a la luna, el 10% de los chicos sobrevivían a la leucemia aguda. 10%. En 50 años sobrevive más del 95%. 95% de chicos. Pero eso solamente se logra si se hace el tratamiento en tiempo y en forma oportuna, bajo normas de calidad y bajo gente entrenada. Si no, estas curvas son mentirosas. Pero hay que tener que estamos en un cambio verdaderamente muy importante siempre y cuando lo hagamos con calidad, velando por la sustentabilidad y haciendo las cosas bien. Y me permito dejar el ego a un lado y si uno no puede hacer bien las cosas, referir al paciente o tener centros de referencia o de contrarreferencia a donde se trate bien ese tipo de patología, que no siempre es Buenos Aires. El objetivo, bueno, eficiencia asignativa, lo han hablado, el quali fundamental, la idea que nosotros propiciamos es la prevención y la atención primaria. De nada sirve nosotros, me permito el término, gastar en medicamentos o tecnologías si no hacemos prevención, si no hacemos la mayoría de los tumores que ahora vamos a ver que asolan al instituto son prevenibles. Si la mujer no tiene autocuidado y el hombre tampoco y no sabe cuándo hacer, o le decimos haga campaña para cáncer de mama, pero después cuando saca el turno resulta ser que tiene una mamografía en 4 meses y ya no la puede hacer, entonces nosotros tenemos que repensar qué hacemos con la prevención y la atención.
El otro punto, que lo graficó muy bien Sergio, es control y eliminación del fraude. La desidia, la ignorancia y la corrupción suelen quebrar los mejores planes. Entonces, también vigilar eso. Y la gestión de medicamentos basado en protocolos clínicos, que después vamos a ir a eso. Muy importante, las alianzas estratégicas con el sector público, con el sector privado, con emprendedores, con personas que traen ideas, y la educación y empoderamiento del paciente, que es fundamental. Y una cosa importante, todos nosotros somos pacientes. Cuando nosotros somos pacientes, son personas en realidad. Es educación de las personas, desde que son chiquitos. Encuesta de factores de riesgo. Esta es una encuesta que está buenísima, yo les recomiendo a todos que lo vean. Son 40.000 hogares en todo el país. Está el INDEC con el Ministerio de Salud. Tienen hecha desde el kirchnerismo hasta ahora. Y lo que ve es una encuesta de factores de riesgo en donde nosotros vamos a ver de qué se van a enfermar los argentinos en los próximos años. Y sin ser un genio, yo ahora les voy a decir la del 2018, que no me alcanzó el cuadrito, no comemos bien, el exceso de peso está llegando al 66% de la población y por primera vez en la Argentina, desde antes de la pandemia, tenemos obesidad infantil. Tenemos tabaquismo, un dato engañoso porque dice que bajó, pero en verdad aumentó en las mujeres desde adolescentes, bajó mucho en los hombres. El consumo de alcohol, que era de 7,8 después de la pandemia, es 15% de la población general. Y la actividad física, a pesar de que somos un país que tenemos a Messi y a Maradona, lamentablemente más de la mitad no hacemos actividad física. ¿Esto qué significa? Que nosotros en 10 años vamos a tener más diabetes, más cáncer, más enfermedades neurológicas, más enfermedades cardiovasculares. La propuesta. La propuesta básicamente es tener un vademecum de medicamentos, no sé si llamarlos oncológicos, pero que sean tratamientos de enfermedades especiales, que no son solo medicamentos, sino también tecnologías, con priorización y definición explícita de niveles de auditoría. Esto es importante para no hacerle perder el tiempo al paciente y a la familia con formularios, porque el paciente quiere respuesta y quiere, eso es lo que hablabas vos de insatisfacción, es muy importante. Y también agota al trabajador que está con los pacientes. Entonces, esos niveles de auditoría, que ahora los vamos a ver, cuando correspondan. Esos protocolos consensuados, tenemos que partir de una base para después consensuarlo con los que ven los pacientes en todo el territorio de la provincia también. No es una bajada de línea o que esto es así, tipo 10 mandamientos. El comité de casos complejos, que vamos a ver qué es, y la gestión de alternativas terapéuticas. Este era el gráfico que lo elaboró gente del instituto, yo lo estoy presentando acá, pero de vuelta, todo esto lo hizo mucha gente. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? Y cuando yo me encuentro con esto, resulta ser que vos en 5 patologías tenés más de la mitad de los tumores. Y, o casualidad, también te impacta financieramente. O sea, hay una correlación en el instituto entre los tumores prevalentes y en qué se está gastando más. Si uno toma cáncer de mama, cáncer en el recto, cáncer de próstata y de la piel, uno se da cuenta que por lo menos campaña de prevención o campaña de educación, y esto te tendría que alterar estos números de acá a 5 a 10 años. Pero sobre eso se trabajó. Y la edad promedio de 59 años. El vademecum básicamente es un listado de medicamentos que por sus características son utilizados para tratar enfermedades graves de baja incidencia y alto precio. Pero además del vademecum, no es solamente drogas, sino que son también tecnologías nuevas, como son los radionucleídos, como es la nanotecnología, como lo que es la radioterapia, que ha evolucionado muchísimo, y otra forma de tratamiento, que eso se tiene que encuadrar cuando uno habla del total del gasto. Esto es público, es el método de cómo se elaboró, también mucha gente, muchas horas de trabajo.
el rol básicamente del Vademecum no es una lista, digamos, para que vos pidas lo que quieras, sino que es un compromiso con la ciudadanía, una herramienta para más equidad, pero también sobre todo más eficiencia, porque cuando uno hace previsible las compras, es diferente a cómo se sienta con los vendedores. Ayuda a evidenciar el costo de oportunidad en la toma de decisiones y es una herramienta de compra estratégica. La metodología viene, yo voy a decir los títulos nada más, análisis de base de datos, la identificación de medicamentos. Hay medicamentos que es medicamento obsoleto, que no se tienen que seguir comprando porque o fueron superados por otros medicamentos o directamente ya se probó de que no sirven más. Y sin embargo, cuando uno va a muchos lados, uno ve que lo tiene dentro del sistema de compras. Clasificación por áreas terapéuticas y caracterización de cada monodroga según criterios. Y a partir de aquí, que está mejor en otra diapositiva, a ver si la tenemos acá, tiene que ver los niveles de auditoría. Hay niveles de auditoría que directamente se pueden resolver en las delegaciones. Hay otros que tienen que controlarse según un protocolo básico. O sea, si tiene esto, va esto. Hay otros que se necesita un control de una auditoría externa experta que consensúe si corresponde o no. Y hay un cuarto que es de autorización institucional. Que el de autorización institucional tiene que ver con algo que yo voy a pasar rápido acá, que es que los pacientes no leen los libros. No leen los libros. Entonces, hay casos que son complejos o por el costo del medicamento, o por la situación social del paciente, o porque hay segundas y terceras opiniones, o porque le dijeron qué animal lo que le indicaron. Entonces ya hay una discrepancia en donde tiene que haber una instancia que sea protegida y donde están representadas el área legal, el área médica, el área de gestión sanitaria, la dirección del instituto, la auditoría y la consultoría, en donde se resuelva de la mejor manera y sobre todo que el paciente no se lleve un no, sino que se lleve una alternativa o se le diga que se le va a cubrir, pero siempre dando esa respuesta que es la satisfacción. Creo que el comité de casos complejos es muy importante porque inclusive si un médico está viendo un paciente y por razones especiales quiere pedirle algo, que nos pasa a todos y por ahí no está en el protocolo, tenga esa instancia de, bueno, justificar ese pedido de tecnología. El funcionamiento del comité, que eso va a salir en la normativa, va a salir cómo son los integrantes, cómo es el método, que es lo más importante, esto va a ser transparente, es colegiado, no son 2 o 3 tomando un café, y el seguimiento, o sea, esto es muy importante, una vez que vos autorizás o no, ¿qué pasó? Entra en lo que se llama una gestión de riesgo. ¿Qué pasó con ese paciente? Que si tiene éxito nos puede llegar a cambiar la estrategia o no. El proceso de protocolización principalmente tiene como primer paso los tumores sólidos que son más prevalentes, que tienen que ver con guías internacionales, epidemiología local, y muchas guías nacionales no tienen 2 cosas que son muy importantes. No tienen financial disclosure de quienes la hacen y no tienen evaluación de tecnología, que eso es lo que incorporamos nosotros en estas guías. Estas guías, que yo acá debería ver lo que era cáncer de mama, pero bueno, no está. Lo que tiene es por estadio, los tratamientos que corresponden por estadio, pero más allá de eso son las normas básicas por las cuales yo puedo tratar o no. Hoy en día, si yo pienso en tratar a una mujer con un tumor mamario, tengo que tener mínimamente receptores hormonales, un HER2, tengo que tener un comité de mama para ver cuál es la mejor, digamos, política en el sentido de estrategia con esa mujer.
ahí está, si se necesita o no tener en cuenta el tema de la fertilidad, tener en cuenta la toxicidad, qué hace esa mujer, etcétera, etcétera. Es una discusión que no son 10, 15 minutos en un consultorio. Y estos colorcitos que ustedes van a ver, tiene que ver que lo que está en blanco es lo que yo hablaba, de que entra como piloto automático. Lo que está en amarillo se va a autorizar bajo ciertas circunstancias y bajo cierta auditoría. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer neoadyuvancia voy a ser muy técnico, pero en cáncer de mama triple negativo o HER2 positivo, que eso tiene un costo y una medicación, digamos, que se tiene que dar de tal manera, bueno, el instituto se tiene que asegurar de que eso que se va a autorizar se dé de la forma que se tenga que dar para poder ser autorizada. No es solamente corresponde o no corresponde, y ver cada caso. El rojo va a caso complejo. Lo discutimos. Hay, digamos, millones de razones para autorizar ciertas medicaciones que por ahí vamos con el economista que hizo el tema de la EMA, no dan tanto, y como dijo muy bien Sergio, el tema de costo-oportunidad, es preferible algo que esté demostrado en un set curativo o que dé una sobrevida prolongada que canto de sirenas. Acá, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Hay un proceso de validación de protocolos. Nadie es más que nadie. Si hay un médico que opina que tiene que incluirse una medicación, una tecnología, va a tener un formulario en el cual se va a solicitar eso, sea por un paciente particular o porque piensa que corresponde. Esto es marcar la cancha y dar una base donde nosotros después vamos a construirlo. Sería como la versión 1.0 de esto. Esto de Natalia, bien economista, no hay soluciones sencillas, pero si no las encaramos no va a haber solución. Medio dramático, pero bueno. Así, yo me quedo más con una frase de Víctor Hugo, que decía, es el autor de Los Miserables, él decía que ser bueno es fácil, ser justo es lo difícil. Entonces, quedémonos con eso. Muchas gracias. ¿Quieren que hagamos un break para un café o quieren que les traiga? Como ustedes prefieran. O si quieren son 20 minutitos. Bueno, te traigo un café. Bueno, muchas gracias por estar presente. Quería, bueno, aparte de nuestros consultores, que ya son amigos de la casa, Sergio, bueno, siempre por ponerle tanta pila que nos tracciona a todos, queramos lo queramos. Y bueno, también, bueno, a reconocer a mucha gente que vino desde muy lejos para estar presente acá, y eso, bueno, obviamente nos hace que tengamos una obligación de responder adecuadamente a la gente de Comodoro. Le agradecemos, es muy importante para nosotros que hayan estado acá, un gran esfuerzo para estar aquí, a Valeria, que es nuestra jefe de equipo de nuestra auditoría especializada, que está presente, y es muy importante que esté presente en este momento. Y bueno, y a mí lo que me toca un poco es tratar de hablar de cómo es el proceso de hacer operativo estas ideas en el instituto. Obviamente es un trabajo complejo, en construcción, pero, y ustedes, muchos de los que están acá, sepan disculpar la prepotencia del trabajo con la cual nosotros tratamos de hacer que nuestras ideas surjan, pero siempre estamos dispuestos a escuchar y a mejorar. Les cuento un poquitito cuáles son los temas que vamos a abordar. Son 5 puntos. Cuáles son las líneas estratégicas sobre las cuales basamos la operativización de estos conceptos que Sergio y Gustavo han trabajado también. Vamos a hablar un poco de qué es en términos operativos este Vademecum y estos protocolos de tratamiento especiales y cómo es nuestro proceso de implementación.
Vamos a hablar un poco sobre cómo construimos este proceso de autorización y adquisición. También qué significa un vademecum, en un vademecum incluir o modificar medicamentos según nuestra interpretación, y algunos cambios que hicimos en la obra social como para que podamos llevar a cabo estos desafíos que tenemos enfrente. Este es un poco el eje, digamos, sobre el cual hemos tratado de desarrollar líneas en cada uno de estos puntos. Básicamente hay dos esquemas en salud poblacional, que sería aumentar la satisfacción de nuestros afiliados y, por otro lado, incrementar los ABAC y disminuir la mortalidad. Obviamente, desde nuestro rol, que somos fundamentalmente financiadores como obra social, es que la sostenibilidad financiera es lo que nos permite llegar a todos aquellos que sean plausibles de este tratamiento y no solamente a aquellos primeros que lleguen al punto de llegada. Para eso, bueno, hicimos una serie de acciones. Estas acciones las hemos resumido en 4 puntos: la cobertura de medicamentos, la auditoría y control de medicamentos, la auditoría de facturación y la comunicación estratégica. Claramente la cobertura de medicamentos, saber qué vamos a cubrir es muy importante. Y no colocarlo en términos explícitos, como habíamos dicho, que sea implícito, termina siendo que alguna cosa vamos a terminar descubriendo o cubriendo de una manera inadecuada. Y además de eso, hay una forma en la cual nosotros, desde el punto de vista profesional, tenemos que hacer que exista un diálogo virtuoso que, como bien dijo Sergio, colocamos a colación de ustedes de que haya un espacio de discusión y de opiniones sobre estos protocolos, que son básicamente los protocolos o guía de práctica clínica, que básicamente es la forma virtuosa de hablar y que de esa forma no sea solamente un intercambio de opiniones, sino una forma de descubrir nuevas formas, nuevos modos de tratar mejor a nuestros pacientes. Esto vino a la par de algunos cambios organizacionales que después en la última diapositiva ahí le vamos a comentar un poquito de qué se trata. Un tema candente siempre va a ser la auditoría y control de medicamentos. Siempre estamos dispuestos a mejorar, pero hicimos algunos cambios que ahora vamos a hablar sobre segmentar los niveles de autorización y tratar de buscar un espacio. En ese espacio último sería básicamente en donde analizamos de manera muy específica esos casos de manera individual, y eso creemos que es la forma de que en la medida que vayamos creciendo como organización, como institución, vayamos teniendo mejores resultados en relación a todo este proceso que sería qué medicamentos necesitamos proveerles a nuestros pacientes y que ese camino sea lo más sencillo y eficiente posible. La auditoría de facturación es un trabajo que es muy engorroso para nosotros, pero lo tenemos que hacer. Como dijo el doctor, la eliminación del fraude es algo que existe, es decir, existe el fraude y es algo que nosotros tenemos que trabajar como financiadores en hacer que esté el dinero disponible para aquellas cosas que realmente lo ameritan. Y después un proceso de comunicación estratégica que es llegar a los distintos públicos. Nosotros mismos como organización, nuestros prestadores y la sociedad. Esos serían distintos lugares donde tenemos que llegar con un mensaje sobre qué es lo que queremos hacer. El vademecum de alto costo son 315 productos, de los cuales de oncología son 111, son en total 1.139 productos que son los que están actualmente englobados en nuestra normativa, y acá yo les pediría que tomen un poquito de atención sobre este esquema en el cual nosotros hemos dividido en este vademecum según el nivel de autorización que requieren. Hay un nivel 1 en el cual es un tratamiento especial, no alto costo, en el cual se requiere únicamente la receta electrónica y una justificación que llega a la auditoría de la delegación, en el cual tenemos algunos medicamentos como cisplatina, azathioprina, ciclofosfamida. Tenemos otros que son de alto costo de oportunidad, donde pedimos la receta electrónica y hay una auditoría central con protocolos en donde tenemos algunos medicamentos, el ejemplo clásico del factor 8. Y después tenemos en la tercera escala, que son tratamientos de muy alto costo de oportunidad,
donde se hace la prescripción por receta electrónica, la auditoría externa con evaluación de tecnología sanitaria y ahí entran ejemplos, por ejemplo, el panitumumab, el cefusimab, bueno, y ahí obviamente la auditoría externa, tenemos una auditoría especializada que se encarga de ver caso por caso y brindar una opinión validada, es decir, mejor una opinión justificada sobre la correspondencia o no del tratamiento. Y después una cuarta escala, que es aquel que requiere un visado institucional, que son casos que hay que verlo de una perspectiva institucional, si corresponde o no corresponde que sea financiado por nuestra obra social. Esa es la escala que nosotros hemos dividido, hemos tratado de organizar el conjunto de medicamentos de alto costo para que cada una de estas bandejas, vamos a decir, porque en el monitor lo que nosotros vemos son distintas bandejas, puedan llegar a una solución lo más rápido posible para nuestros afiliados. Dijimos que para nosotros poder dialogar, digamos, el idioma con el cual vamos a dialogar van a ser los protocolos, que es la forma en la cual nosotros tenemos de trabajar de manera objetiva, cómo son las distintas alternativas terapéuticas para los distintas, en el caso oncológico, estadios de la enfermedad, o en el caso de otras enfermedades que también requieren medicamentos de alto costo, en los distintos tipos o formas en que se presenta la misma. Nosotros ya tenemos algunos protocolos que ya están elaborados y que vamos a compartir con ustedes para que nos den su opinión en un formulario especial que hemos creado para que eso ocurra, y nuestra idea es llegar a 94 protocolos, que esos 94 protocolos, de los cuales son 41 oncológicos, representan casi la mayoría del universo de los problemas de salud, las afecciones de salud o los grupos diagnósticos que requieren usualmente el tratamiento de alto costo. Esto es muy importante porque necesitamos validar y también tener un poco de orgullo propio, si se quiere, ¿no? Porque la invitación que le decimos es que lo podemos hacer de acá, en Chubut. Eso también es innovador, ¿no? Podemos desarrollar un proceso sofisticado desde acá y lo queremos hacer con ustedes, es decir, juntos, construir la mejor posibilidad de tratamiento que podamos sostener dentro de nuestra provincia, en este caso nuestros afiliados, y acá está la Secretaría de Salud, y para el universo de la sociedad de acá de Chubut. El proceso de validación también va a ser para los medicamentos que nosotros ya tenemos incluidos como medicamentos de alto costo. Nosotros le vamos a solicitar a cada uno de los prescriptores de alto costo y a las instituciones que representan a muchos de los prestadores o prescriptores que hay acá en la provincia de Chubut, opinión sobre este vademecum. Y lo vamos a hacer tratar de una forma que sea objetiva y que sea un insumo para ser mejores. En eso hay un formulario, que obviamente son los datos individuales de cada uno, y después vamos a compartir la planilla en la cual nosotros vamos a hacer una forma rápida, sería, bueno, si estoy de acuerdo, y si estás de acuerdo y tenés una observación, pero fundamentalmente si no estás de acuerdo, tratar de brindar información desde una perspectiva de protocolos o de evidencia o de información sólida que nos sirva un insumo para que nuestro protocolo, para nuestro vademecum mejore, ¿está? Es algo que creemos que es innovador, es también una muestra de confianza con nuestros prestadores, y es algo que esta validación nos va a ser muy importante para seguir sosteniendo y haciendo cada vez más eficiente todo este proceso. Este es el proceso de prescripción y autorización de medicamentos de alto costo según lo tenemos planificado. Si ustedes ven acá, tenemos que la prescripción por droga, presentación y dosis, que es lo que va a aparecer en la receta, y eso inicia un proceso. Ese proceso puede ser que, es decir, en algunos casos va a ser únicamente con la receta electrónica, en otros casos va a requerir además que se rellene un formulario para que eso, por ejemplo, si es que hubiese alguna
preferencia, alguna cuestión en particular que justificase algo, bueno, requerimos información adicional para ver cuáles son las razones de esa preferencia. Y después, si bien todavía no lo tenemos muy aceitado, esta auditoría administrativa en línea, lo que nosotros tratamos de hacer es que, y eso siempre nos lo dice Valeria, no se auditan recetas, se auditan pacientes. Y eso requiere un conjunto de información que sea incorporada para poder realmente realizar esta evaluación de manera lo más integral posible. Y una vez que esté hecho ese proceso, nosotros sí, algo que ya lo estamos implementando en este momento, tenemos básicamente 3 bandejas con 3 objetivos en tiempo bastante estipulados de cuáles son nuestras expectativas del tiempo de autorización que nosotros queremos lograr. Una, cuando es a nivel delegación, 3 días hábiles, cuando es a nivel central, 5 días hábiles, y cuando es una auditoría médica externa, una respuesta tiene que estar dentro de los 7 días hábiles. Y si es que está autorizada, se abre un proceso de provisión de la medicación, que también tiene sus particularidades, es otro cambio que estamos haciendo en la gestión, y si no está autorizada, es decir, es lo que acá Gustavo nos estaba explicando, inicia un proceso de casos complejos para que no sea un no, sino que sea una respuesta, que es diferente. Una de las cuestiones que hemos incorporado desde enero hasta ahora es una auditoría médica especializada. Esa auditoría médica especializada está normatizada, como ya vimos en una resolución que tiene el directorio, sobre cuándo es que se activa esta auditoría especializada, los tiempos de respuesta y también mejorando cada vez más el tipo de respuesta que provee esta auditoría especializada. Esta auditoría especializada se espera que tenga un informe técnico basado en una evaluación de tecnología sanitaria y se evalúa a nivel caso. Es decir, no se evalúa si la enfermedad corresponde a la medicación, se evalúa el caso en su integralidad. Una nueva, digamos, etapa más sofisticada de esto es el comité de casos complejos, en el cual, como decía Gustavo, se activa cuando existe una negativa y hay la necesidad de que esa negativa tenga un análisis más profundo que contemple algunos aspectos que quizás en la evaluación de tecnología sanitaria y en una auditoría no sean incluidos. Otro elemento importante de un vademecum es qué se incorpora y qué se da de baja. Para incorporar nuevas marcas, claramente nosotros tenemos que ver la validación con el cálculo de precio. Es decir, nosotros tenemos una evaluación del precio de cada marca que hace que sea razonable o no la incorporación de un nuevo producto en este vademecum que nosotros tenemos. Pero también puede ser que haya nuevas potencias y presentaciones. Ahí, desde la gerencia general y desde la obra social, vamos a tratar de dar opiniones vinculantes que expliciten de manera concreta si es que estas nuevas potencias y estas nuevas presentaciones es razonable que la obra social las incorpore en su vademecum. Pero la parte más complicada es cuando hay nuevos principios activos. Estos nuevos principios activos deben ser realizados por un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, porque es la forma que nosotros vamos a poder hacer que el producto sea racionalmente elegido por su efectividad y por su costo-efectividad en relación a lo que se espera alcanzar. ¿Y cuáles son los criterios que nosotros vamos a evaluar para incorporar nuevas drogas? La calidad de la evidencia, el beneficio clínico, el costo de oportunidad y el impacto presupuestario. Eso, en nuestra nueva normativa, ya tenemos un camino andado. Claramente vamos a seguir tratando de ser mejores en este aspecto, pero ya tenemos algunos instrumentos institucionales que nos permiten tener una base sólida sobre el cual ir avanzando en mejorar esta propuesta que nosotros tenemos ahora. También, por el otro lado, esto no es posible si es que no tenemos un backup institucional en el cual las responsabilidades estén asignadas.
Ustedes no sé si lo saben, pero hacer cambios organizacionales en un instituto es difícil, no es algo sencillo. Pero estos cambios en la organización pueden institucionalizar, es decir, una vez que están normatizados, se pueden institucionalizar, y es la forma que tenemos que se haga de manera sostenida, más rápida y cada vez más eficiente en nuestra institución. Ahí está nuestro jefe de departamento, el doctor Didolich, que básicamente es quien está a cargo de la gestión de todos estos procesos y que obviamente implicó no solamente un cambio de la autoridad, sino un profundo cambio de todo lo que era el sector tal cual estaba planteado en nuestra institución, el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut. Todo eso lo tratamos de hacer de que en esa organización esté representado 3 cosas. Número 1, cómo es que se incorpora o cómo se elabora una norma en la cual estén incluidos los procedimientos y los productos dentro de lo que nuestra obra social puede ofrecer. Número 2, cómo se gestiona la cotidianeidad de eso, que implica una serie de procesos, tanto de negociación, como de evaluación de precios, como que hacer la provisión sea lo más eficaz posible, etcétera, etcétera. Y tercero, cómo hacemos para que haya un control de que eso realmente suceda, y si no sucede, cómo corregirlo. Todo eso lo tratamos de representar en esta organización que está acá, que está recientemente integrada, en la cual Dido está a cargo. Así que bueno, por último le quería dejar este mensaje que me lo puso la directora de Obra Social, es que creemos fundamentalmente, por eso los invitamos, que nadie se salva solo. Así que le agradecemos muchísimo su participación. Creo que ahora vamos a un break y seguimos la charla para abrir un diálogo con ustedes sobre cualquier inquietud que tengan al respecto. Así que muchas gracias por estar acá presente.